A esta predicación la titulé No se embriaguen con vino, y vamos a comenzar en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y dice así la palabra de nuestro Señor: No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu. Veamos lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Cuando la gente se embriaga, pierde el control. Su mente queda confusa y te desenfrenas, que vas sin dirección. Es como cuando tiene un caballo que no le pones el freno, un caballo no sabes de qué manera vaya a reaccionar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: no se embriaguen con vino, no se emborrachen, porque si se emborrachan con el vino los va a llevar al desenfreno, los va a llevar a la locura de este mundo, a tomar decisiones no agradables a Dios. Y no te está diciendo si quieres, te está diciendo que no, y no es no. Por lo tanto, nosotros como su iglesia no podemos tomar la atribución de tomarnos una copita o decir, voy a tomar una cerveza, una no es ninguna, no. Hay gente que está en ministerios y que se toman su copa, que para comer, antes de cada comida, se toman una copita de vino, porque para ellos no es malo, pero para Dios sí es malo, ¿sí? Si Él dice tómate poquito, pues toma poquito. Pero si te dice que no, es que no. Porque si tú empiezas a tomar, después quieres más. Después quieres más. Y cuando toma el control el alcoholismo de tu vida, después eres una persona que está poseída por un espíritu de alcoholismo. Las personas le hablan que están enfermas a las personas alcohólicas, y no es que estén enfermas, están con esos espíritus malignos que atormentan y controlan su vida. Tenemos que ser nosotros realistas, no cambiar el entorno de las cosas, porque aquí está todo es espiritual, lo de Dios es espiritual y lo de Satanás es espiritual. Y cuando un espíritu de drogadicción toma el control de la persona, es Satanás. No podemos decir, ay, pues tiene una adicción. No, es un espíritu que está atormentando la vida de esa persona. Si nosotros no les hablamos de una manera clara, siempre la iglesia va a estar ahí dormida. Nosotros tenemos que hablarles con una verdad y una realidad, que existe lo bueno y existe lo malo. Y si tú te embriagas y te emborrachas, eso no es nada bueno delante de los ojos de Dios. Y cuando te desenfrenas, mucho menos, porque te vas a los deseos y a los deleites de tu carne. Tenemos que tener cuidado de lo que nuestro Señor nos está hablando. Y dice no, y no es no. Tenemos que estar sobrios, dice su palabra. Sobrios. ¿Sí? Porque una persona que se emborracha, Satanás la está gobernando y la está guiando. Pero una persona sobria que hace lo que su padre le está enseñando, Satanás no puede intervenir en la vida de esa persona, de ese cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sustento. ¿Sí? Porque en Él es en el que se goza y en Él es el que se regocija. Y mayor es nuestro Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El que se embriaga y se emborracha todavía no ha sido libertado. Y hoy en día, por eso hay multitudes que están dentro de la iglesia cristiana y todavía se embriagan, todavía se fuman, todavía se drogan. ¿Cuál es la causa? Que no han sido libertados por el Hijo de Dios. Cuando Jesús te liberta de los pies a la cabeza.
No tienes tu necesidad de si eras alcohólico, del alcohol, si eras drogadicto, drogas, si eras adúltero. O sea, todas las cosas te las quita nuestro Señor. Él cuando lo hace completo. No lo hace a medias, ni lo deja a medias. Cuando tú te humillas y te postras delante de su voluntad, Él va a hacer la buena obra que comenzó en ti, Él la va a seguir perfeccionando hasta el final, cuando tú estés caminando dentro de su voluntad, dentro de su plan y dentro de su propósito. Pero cuando tú ya te estás embriagando, es por tu voluntad. No porque tu padre te esté diciendo, sí, vete a embriagar, sí, tómate una cerveza, una copita de alcohol. No, son los deseos de tu carne. Y nuestro Señor nos habla rotundamente no, y no es no. Fíjense lo que nos habla a través de su palabra y a través de su siervo Pablo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Para que tú seas lleno del Espíritu, tú te tienes que tener una comunión, tú tienes que tener una relación. Y la relación es hablar con tu Padre. Esa es la comunión y es la relación. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te lo va a recompensar en público. Si tú le haces caso de que no te... O sea, tú estás haciendo lo que Él te está ordenando. Y su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, se está cumpliendo en tu vida. Pero cuando tú estás caminando en tu voluntad y haces lo que tú... Él te va a dejar. Porque nosotros somos los que debemos de buscar al Padre. Nosotros necesitamos la bendición de nuestro Padre. No, el Padre necesita al Hijo, no. El Hijo necesita al Padre. Y para que el Padre derrame su bendición, tiene que haber obediencia sobre todas las cosas. Sobre todas. No en una sí y en una no. Sobre todas las cosas que Él ya estableció en su palabra. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo cuando te estás embriagando? Y ese es un orden que nos da. Dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. No te está diciendo, si quieres, a lo mejor, pues no, te está diciendo, deja el vino, no es no, y llénate del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con el lleno del Espíritu vas a dejar toda la inmundicia. Por eso Pablo, la carta que le mandó a Timoteo, ¿qué le dijo a Timoteo? Dios no te dio un espíritu de cobardía, Dios te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El dominio es que tú gobiernes a este cuerpo, pero no lo vas a gobernar si no tienes una comunión y no tienes una relación. Si tú no tienes una comunión con tu Padre y una buena relación con Él, no vas a gobernar este cuerpo imperfecto. Pero a través de ser lleno del Espíritu Santo, todo se somete a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo se somete. No hay cosa que no se someta. Y por eso Pablo dice, no, hay que llenarnos del Espíritu Santo. Y esto es lo que le sigue diciendo. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. O sea, como diciendo que este libro de la ley no se aparte de ustedes ni de día ni de noche. Alábalo a todas horas del día. Recita una porción de la palabra, glorifícalo, exáltalo, entrónalo. Él es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Eso es lo que está diciendo la iglesia. Anímense unos a otros en vez de estar ahí haciendo sus cosas en lo secreto.
En vez de estarse embriagando, en vez de estarse emborrachando. No estén perdiendo el tiempo. Aprovéchenlo. Porque de esa manera están perdiendo el tiempo. Y de nada sirve porque todo es en vano. Pero si tú aprovechas el tiempo alabando a Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios en una relación, en una comunión, no queda espacio para que te embriagues, para que te drogues, para que seas un fumador compasivo o cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. En tu vida no hay espacio. Simple y sencillamente para deleitar a tu Padre. ¿Sí? Cuando tú te deleitas en Él, Él se deleita en ti. Tú eres la alegría de su corazón. ¿Cuántos y cuántos hoy en día de la iglesia de Jesús son la tristeza de su corazón? Que en vez de que diga nuestro Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, se está entristeciendo porque no le obedecemos. Si Él te dice no te embriagues, tú te agarras y sigues tomando. Si te dice no mientes, tú sigues mintiendo. Te dice no robes, sigues robando. ¿A eso llegas a la iglesia de Jesús? ¿Para que sigas con esos malos hábitos que tomaste del mundo? La causa es porque no has sido libre. Porque cuando nuestro Padre te liberta de pies a cabeza. No te deja cautivo una mano, no te deja cautivo los pies, no te deja cautiva tu mente. Te liberta de los pies a la cabeza. ¿Y con qué le tenemos que alabar? ¿Con qué lo tenemos que exaltar? ¿Con qué le tenemos que glorificar? No con nuestra boca, con la boca de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque todo lo que nace de tu corazón le va a agradar a tu Padre. No de lo que salga de la boca para afuera. De la boca de tu corazón. Con un corazón constricto y con un corazón humillado delante de su trono y delante de los hijos de los hombres. Va a ser una alegría para tu Padre, tu persona. Y como eres una alegría para tu Padre te va a dar lo que tú le estés pidiendo. ¿Sí? Para eso tenemos a nuestro Padre. Él es el que suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. No es para que te desenfoques y cuando tengas una necesidad vayas a ver al pariente, vayas a ver al primo, vayas a ver al hermano. No. Es para que le digas, Padre, acuérdate que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Y que tu palabra declara que tú eres el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en ti habita. Bendice el fruto de mis manos, bendice mi negocio, bendice toda obra que haga con mis manos. Y el entorno va a cambiar en tu vida. Porque sabes que tienes identidad, sabes quién eres y de quién eres. Hay mucha gente que está en la iglesia y no sabe quién es. Dice, soy cristiano, no, soy hijo de Dios, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Yo no le voy a pedir a una gente extraña, yo le voy a pedir a mi Padre que está en los cielos. A Él es al que nos debemos comprometer, pero lo vamos a comprometer cuando nosotros estemos mostrando nuestra fidelidad delante de su trono, que le seamos fieles. Cuando yo camine en fidelidad, yo tengo la autoridad legal de decirle, Padre, necesito. ¿Sí? Y mi Padre, que es el dueño de todo, me lo va a dar. No solamente lo que necesito, más de lo que necesito. Si queremos que la iglesia de Jesús vaya creciendo, hay que obedecer sobre todas las cosas.
lo que Él nos está enseñando y dejar lo que nos dice que desechemos. ¿Sí? Y dice en el 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por este nuevo día, gracias por el alimento, gracias por poder ver un nuevo amanecer, gracias porque puedo respirar el aire, Señor, gracias por la libertad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Muchas veces somos muy malagradecidos, pero no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, porque no lo obedecemos. Tenemos que darle gracias en todo, y cuando veamos que no está aconteciendo lo que estamos pidiendo, es porque nosotros somos el problema. Y cuando nosotros estemos orando y esté descendiendo la bendición acorde a nuestras peticiones, acorde a nuestros ruegos y súplicas, podemos ver y podemos examinarnos que estamos haciendo lo que le agrada al Padre. Vayamos a Sofonías capítulo 2. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. No todos practican sus mandamientos, no todos practican su justicia, no todos practican su verdad. No todos son mansos y humildes de corazón. Aunque estén llenas las iglesias, aquí nos da una gran lección nuestro Señor, de qué manera debemos de ser y de qué manera debemos de obedecer. ¿Sí? Primero, el que es humilde es el que busca el rostro y el trono del Señor. ¿Sí? El que es altivo lo ve de lejos y está afuera del plan y del propósito de Dios, porque él se cree que él todo lo puede, que él todo lo sabe, que él no necesita a Dios. Pero los humildes de corazón tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor, porque el que lo busca lo encuentra. Y si tú lo encuentras, tú le puedes pedir la petición de tu corazón. ¿Sí? Los que han puesto en práctica sus normas, esos son los humildes. Los que practican sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, los que practican su verdad, dejan la mentira, el engaño, los argumentos, las artimañas de Satanás. De esa manera nos está hablando su palabra. El que no, la persona que no está la humildad, todavía está el pecado que aflora en su vida. Aunque esté aquí dentro de la iglesia, y ahorita lo vamos a confirmar con su palabra. No nada más hablarlo por hablarlo, lo vamos a confirmar con su palabra. Porque si nuestro Señor, que es el que revela los secretos de su palabra, Él va a sacarlo todo a luz. ¿Sí? El humilde es el que practica lo de su padre. Todo lo que su padre le está enseñando a su hijo, todo eso está practicando su hijo. Si le dice no robes, hijo, no roba. No mientes, no engañes. No eches mentiras. No adulteres, no te alcoholices, no te embriagues. Todo eso lo desecha. Pero el orgulloso no puede. No es que no quiere, no puede. ¿Y cuál es la causa? Que el pecado todavía está en su vida. Y quien todavía lo dirige y lo guía y lo conduce, no es Dios, es Satanás. Tenemos que ser
realistas. No tenemos que ser una persona emocionalista. Que Jesús está en todos lados, pero Jesús también conoce tus hechos. ¿De qué te puedes esconder? ¿Qué puedes ocultar delante de sus ojos? Dice, busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Si buscamos, nosotros vamos a buscar su justicia, Él nos va a proteger. El día que venga en las nubes con sus ángeles y arcángeles, el día del Señor, vamos a estar presentes con la frente en alto, sabiendo que hicimos lo correcto delante de sus ojos, que obedecimos cada una de las cosas que nuestro Padre nos está enseñando. Porque nuestro Padre es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, Él es el que nos prepara, Él es el que nos capacita. No es el Hijo al Padre, es el Padre a su Hijo. Pero no todos los hijos obedecen. Hay hijos rebeldes, hay hijos infieles. Y de nada tiene que ver una diferencia que haya abismal con los que están en el mundo. Si aquellos que están en el mundo no obedecen, son rebeldes. Y si estos que están aquí también lo hacen de igual manera. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si viven como el mundo vive, caminan como el mundo camina. O sea, nada más porque están metidos aquí en una iglesia o porque recibieron a Jesús como su Salvador. No, eso no es suficiente. Para nada es suficiente. Suficiente para llegar al reino de los cielos es recibirlo, aceptarlo y caminar en su plan y en su propósito y en su voluntad. Hasta el final. No es de que ahorita estoy y ya después ya me salí y después vengo. No. Hasta el final. ¿Sí? Porque no nada más se trata de un día, no se trata de un mes, de un año, no. Se trata desde el día en que tú conociste a tu Padre, en el día que tú lo recibiste, hasta el último día que Dios te dé de vida. ¿Sí? Y siempre vamos a buscar su rostro. ¿Cuándo lo buscamos? Cuando nos levantamos, cuando estamos en oración, cuando nos ponemos a escudriñar su palabra, en la tarde o en la noche, de igual manera, lo estamos buscando, tenemos una comunión, tenemos una relación. O sea, nosotros estamos buscando el rostro de nuestro Padre, muchos no lo buscan. Muchos tienen una religión y una tradición, y los que tienen la religión y la tradición son los que están haciendo lo que no le agrada al Padre. Los que todavía se embriagan, los que todavía se drogan, los que todavía fuman, los que todavía hablan mentiras, todo ese tipo de gentes. ¿Sí? Y nuestro Padre conoce a sus hijos. Y los hijos conocen a su Padre cuando tenemos una relación y una comunión. ¿Tú sabes, tú conoces a tu Padre? ¿Sabes lo que le agrada a tu Padre? Si tú conoces a tu Padre, debe hacer lo que le agrada. Pero el hijo que no conoce al Padre, por eso se desenfrena. Sigue haciendo lo que es el mundo. Y no hay ningún cambio en su vida. Sigue siendo una vieja persona, nada más metida aquí en una iglesia que se predica la palabra. Pero en él no hay un cambio, no hay una renovación y no hay una transformación. No, cuando llegamos a los pies de Jesús, Él empieza a obrar y empieza a trabajar, empieza a sacar y a desechar todo lo que no es agradable delante de sus ojos. Porque cuando termine de desechar todo lo malo que estaba en tu persona, es cuando te empieza a llenar de todo lo de Él. Es cuando te empieza a llenar de su espíritu, a llenar del conocimiento, de su justicia, de su verdad, de su amor, de su lealtad, para que seas imitador como Jesús.
no para que seas imitador como aquel que anda en el mundo. Nosotros tenemos un refugio y nuestro refugio es nuestro Señor. ¿Sí? Porque Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es el que defiende nuestra justa causa, no injusta, no. Porque tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios de justicia. ¿Sí? Y todos los que estén haciendo la injusticia, el día de mañana van a pagar por cada una de sus decisiones que hayan tomado. ¿Sí? Él va a mandar un vallado de ángeles, de arcángeles, serafines. El mal no llegará a nuestra vida, a nuestra descendencia, porque eso Él ya lo estableció en su palabra, y esas son promesas que tiene para sus hijos, no para todos. Como le estoy hablando, el Hijo conoce al Padre, y el Padre conoce al Hijo. Es ilógico que tú estés en la iglesia y no sepas lo que le agrada a tu Padre. ¿Quién es el que cega los ojos de tu entendimiento? Ni modo que sea Jesús. Es Satanás mismo. Nosotros tenemos que orar, velar sin cesar, para estar siempre alerta. Para cuando llegue ese león rugiente, no pasa nada. El león rugiente que es Satanás, dice que anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. ¿Saben a quién devora? A los que no se alimentan con la palabra, a los que no tienen una relación y una comunión. Y a esos son a los que manipula. Pero a los que estamos llenos de su palabra. Por eso Jesús nos enseña a través de su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Y de esa es la que nos debemos de alimentar nosotros, porque esa es la que nos sustenta. Nuestro interior se rejuvenece, aunque nuestro exterior se vaya deteriorando. Es mejor estar sano interiormente que aparentar que estoy bien físicamente, que cuando por dentro estoy todo enfermo, todo podrido. Pero es porque no hemos entendido el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que tener temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Si tú tienes temor de tu Padre, es porque tú tienes un amor para tu Padre. ¿Sí? Y ese mismo amor tiene tu Padre para contigo. ¿Sí? Porque hay que acordarnos que nuestro Padre dio a su Hijo por amor a todas las multitudes, a todos los pueblos y naciones de la tierra, no solamente nosotros. Ese es el amor verdadero de nuestro Padre. Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, viene la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Sí? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es su inteligencia. Si tú no tienes temor de Dios, no hay sabiduría en tu vida, no hay inteligencia en tu vida. El temor de no hacer lo malo es cuando Dios te empieza a revelar, es cuando empieza a descender esa sabiduría, esa inteligencia, te empieza a revelar su palabra, para que la practiques, para que la vivas y para que enseñes a tu prójimo. Esa es la causa por la cual muchos se embriagan, porque no tienen temor de su Padre, porque no lo conocen. Porque si yo conozco a mi Padre y sé qué es lo que le agrada y no le agrada, yo voy a hacer todo lo que le agrada, porque de Él voy a recibir lo que yo necesite aquí en este mundo. ¿Sí? Tenemos que entender muy bien la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas es porque la gente no ha sido libre, y vamos a confirmarlo en San Juan capítulo 8.
Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así que si el Hijo lo libera, serán ustedes verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Cuando Jesús te liberta, no dice de mentiras, dice que verdaderamente serás ¿qué? Libre. Y cuando tú eres una persona libertada por Jesús, no te embriagas, no te drogas, no fumas, no estás en adulterio, no mientes, no engañas. ¿Verdaderamente Jesús libertó tu persona? Porque si no, sigues siendo esclavo del pecado. ¿Sí? Tiene que entenderlo muy bien. Así que dice él, si el Hijo los libera, serán ustedes, serán, no dice que son. Escuche bien la palabra, serán, no es de que son. ¿Sí? Si Jesús te libera, eres libre. ¿Sí? Si no, te quedas como estás. Tiene que entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando aquí a través de su palabra. Porque no dice son libres, dice serán. ¿Y qué, para quiénes son? Serán verdaderamente libres, no que son libres. ¿Sí? Para todos aquellos que Jesús ha llegado a su vida, verdaderamente son libres. Y todos los que son libres están para alabarlo, están para exaltarlo, para glorificarlo, para obedecer cada uno de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus decretos y practicar su verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. ¿Sí? Es practicar, mi amado. No nada más vivir una emoción. No, tenemos que ser genuinos y verdaderos hijos de Dios. No apariencia, porque Jesús no permite la apariencia. Con Jesús, ¿eres o no eres? Y tú te tienes que examinar. Cada quien se tiene que examinar. Así que los que no se embriagan, somos porque hemos sido libres por Jesucristo nuestro Señor. Y es una verdad, no es un engaño, no es una mentira. Todo lo que nuestro Señor estableció es porque así es. Y muchos aparentan, vienen como ovejas, cuando en su casa todavía están fumando, cuando en su casa todavía se drogan, cuando en su casa viven en infidelidad y aparentan que son unos hermanos, ¿cómo ha estado? Que Dios le bendiga. No es malo lo que dicen, lo malo es lo que hacen. Eso es lo malo. ¿Sí? Y eso demuestra que son personas hipócritas. ¿Sí? Porque no abren su corazón y mejor dicen, ¿sabe qué, hermano? Ayúdenme en esta circunstancia. No puedo vencer esta adicción, no puedo vencer esto. Sabemos que son espíritus demoníacos. Pero en vez de pedir ayuda, vienen aparentando que son ovejas. Y el que es verdaderamente hijo de Dios, se postra, se humilla y pide ayuda al Padre. Y el Padre nunca va a desamparar a su Hijo, siempre va a velar por Él. Él quiere que nosotros nos humillemos, que nos entreguemos nuestro todo, para que Él nos cuide y Él vele por nuestras vidas. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que nuestro Señor nos está enseñando? O sea, a veces nomás lo leemos por leerlo.
Pero sinceramente hay mucha iglesia que no ha sido libre. Y no ha sido libre. Hay una causa. La causa es porque ellos siguen caminando en su voluntad. O sea, cuando tú caminas en tu voluntad, ¿qué puede hacer Jesús? Tienes que poner tu barro en sus manos, que Él es el alfarero, para que venga una renovación y una transformación de tu vida. Pero si tú estás caminando en tu voluntad, es imposible que cambies. Imposible. No va a ser, es imposible, vas a seguir siendo la misma persona. Solo en las manos del alfarero hay una renovación y hay una transformación de la persona. Hay un antes y un después. No, así puede estar toda tu vida metida en la iglesia y en tu voluntad siempre vas a seguir siendo la misma persona. ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que quieres seguir haciendo tu voluntad? ¿O de los que quieren que la voluntad del Padre se cumpla en tu vida? Si tú quieres que la voluntad del Padre se cumpla en tu vida, obedécelo en todo. Y practica lo que Él te está enseñando en la relación y en la comunión que tú tienes en tu cuarto secreto. Porque el que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Mire ese marihuano sí, pero el día de mañana Dios te va a dar a conocer en la calle. Porque así es nuestro Padre. Él tomó al más vil y menospreciado para avergonzar al sabio. A nosotros que no daba a la gente nada. Este drogadicto, pues sí, pero a Dios le plació tomarnos en sus manos para hacernos un odre nuevo, un odre renovado, con aceite fresco, con una unción fresca, para hacer su voluntad. Vayamos a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor, a través de la carta que les envió Pablo, dice: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué era lo que decía Pablo? Él iba a predicar la palabra, enseñar a las sinagogas de los corintios, de los éfesos, de Galacia, de los filipenses. En todo lugar andaba Pablo. Y él andaba anunciando las nuevas buenas del reino de los cielos. ¿Qué era lo que miraba él con sus ojos? A él lo golpeaban. A él lo difamaban. Él tenía enemigos por todos lados. Pero aún así él siguió fiel a Dios. Porque cuando tú le eres fiel, Dios te va a respaldar hasta el último día aquí en este mundo. Para que se cumpla su plan y su propósito del Padre en el Hijo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos, todo se va a cumplir al pie de la letra. Así como declara su palabra que ni una tilde, no hay que ponerle ni quitarle, tal y como está la palabra, es más que suficiente para llevarnos a ese destino glorioso y maravilloso. O sea, ¿en quién es en que debemos de poner nuestro todo? Ellos se sentían ya, a lo mejor decían, pues a lo mejor de esta ya no salimos. A lo mejor aquí llega una banda y nos agarran, nos secuestran, nos golpean y nos matan. Pero eso es con tu manera de ver natural. Pero cuando tú depositas tu todo en las manos del alfarero, Él te va a guardar para que tu plan y tu propósito se lleve hasta el final. ¿Sí? Por eso lo dice Pablo, nos sentíamos como sentenciados a muerte. ¿Qué es una persona sentenciada?
que ya tiene un día, una fecha, un límite para la muerte. Así se sentía Pablo. ¿Por qué? Por lo que miraban sus ojos. ¿Sí? Pero ¿qué más sigue diciendo? Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esas aflicciones, esas turbulencias que vivió Pablo, eso le aconteció para que no confiara en él mismo, para que depositara su todo en las manos de Jesucristo. Y si lo hubieran matado, igual lo hubiera resucitado, porque también hubo una ocasión en cual lo apedrearon y declara la palabra que pensaban que ya estaba muerto. Mas sin embargo, se despertó y se levantó y siguió adelante. Para nuestro Señor no hay nada imposible. Nosotros vivimos y le servimos a nuestro Padre y Dios de los imposibles. Por eso dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. No dice que unas cosas y otras. No, todo le es posible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos esperando. No, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la fidelidad que le estemos mostrando y a través de una vida en santidad, en la cual nos estemos moviendo aquí en este mundo. Solamente de esa manera vamos a ver la gloria de nuestro Señor. Y el que no lo crea, pues que se quede con sus pensamientos. ¿Sí? Porque la gente es muy volátil en la mente. Y por eso nuestro Señor no se equivocó en nada. Como tales son sus pensamientos en su corazón, tal es Él. No, mis pensamientos Dios los renovó, los transformó y los capacitó para lo que hoy en día mi Padre quiere que yo haga. No lo que yo quiera hacer. Dice en el 10, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos hasta el final. ¿Sí? Cuando tú depositas tu todo, tenemos un Dios todopoderoso. Él nos va a seguir librando de todas las artimañas que Satanás quiera poner a nuestro entorno. Él, porque Él es el que pelea la batalla. No eres tú, no. Nuestro Señor es el que pelea la batalla por su pueblo. Y Él va a ponerlo donde tenga que poner a cada uno de nuestros enemigos. Así como puso a cada uno de los enemigos de Pablo en su lugar, así también va a poner a cada uno de nuestros enemigos y los va a dispersar delante de su presencia. Cada uno de los que quieran estar maquinando mal en contra de nosotros. El mal no llegará, porque mayor es nuestro Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y esa es la fe y esa es la certeza que tenemos a través de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Y declaro las cosas que no son como si fuesen, porque todavía fueron hechas en la cruz del Calvario. Todo es a través de su palabra, no es a través de una emoción. Todo es a través de lo que Él nos está enseñando. Él nos va a librar hasta el final. Hasta que diga, hijo, este es el día, esta es la hora y este es el mes y el año. Vámonos. Ese es mi concepto de mi Padre. Porque así como el día, el mes y el año en el cual Él me envió, así también tiene una fecha de partida de mi vida. No llegué nada más por casualidad, no. Llegué porque Él así lo planificó en la vida de cada uno de nosotros. Pero también debemos entender que Él también, así como tuvo un día, un mes, una hora, un año para nuestra llegada a este mundo, así de igual manera
tiene los mismos días, el mes y el año, para nuestra partida. Y muchos no terminamos la obra ni la voluntad de nuestro Padre, porque llega Satanás y destruye a la persona. ¿Por qué? Porque estuvieron embriagándose, porque estuvieron emborrachando, porque estuvieron en su deleite, porque caminaron en la inmundicia. ¿Sabes qué? Te acortó la vida y no fue tu Padre, fue Satanás que te llevó. No te llevó a su destino, te llevó a su destino, no a de tu Padre. Por eso aquí es hasta el final. La salvación la tienes que guardar con temor y temblor. El temor que tú tengas de tu Padre. Por eso te está diciendo con temor. No nada más decir con temor y temblar. ¿Qué es temor? De no hacer lo malo. Cuando tú tengas temor de tu Padre te va a dar la sabiduría y te va a dar la inteligencia para que no tropiece tu pie en piedra. Pero si no tienes temor, vas a hacer locuras y tonterías. Aquí necesitamos la sabiduría de nuestro Padre. Aquí no necesitamos la sabiduría de este mundo, porque la mayoría la tiene. El animal, la carnal y la diabólica, lo que está en Santiago. Él nos va a seguir librando, Él nos va a seguir bendiciendo, Él nos va a seguir dando. Mientras esté el mundo, Él va a ser nuestro proveedor. ¿Sí? Él es el dueño de todo. Nos va a librar de todo enemigo, nos va a seguir dando para comer, para alimentarnos, para lo que Él quiera que hagamos. Simple y sencillamente así. ¿Por qué quieres desenfocar tu mente? Que tenga la mente de Cristo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos de tu Padre? Pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que vosotros esperáis. Pues esos pensamientos yo los tengo que alinear a sus pensamientos. Que mi Padre es bueno, y si yo hago su voluntad y tengo temor de mi Padre, Él me va a dar lo que yo le esté pidiendo. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones, porque esta vida y en este mundo es de decisiones. Los hambrientos y los sedientos son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Quieres seguirte quedando sentado? Pues ese es tu problema. ¿O quieres empezar a avanzar? Despiértate, levántate para que te alumbre Jesucristo. Y vamos terminando en Malaquías capítulo 1. Versículo 6. Y aquí muestra lo que debe ser un hijo. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. ¿Qué es honrar? Tenerlo sobre todas las cosas. Es amarlo. Es obedecerlo. Es practicar lo que Él nos está enseñando. No lo que yo quiera. Porque el siervo obedece a su señor y su señor le dice, hey, haz esto, lo hace el siervo. Ve para allá, va para allá. ¿Sí? Y no va a hacer lo que uno quiere. Uno va a hacer lo que su padre le está enseñando. Vemos que el hijo honra a su padre. Cuando tenemos identidad de hijos, vamos a honrar a nuestro Padre. Nuestra mejor adoración es la obediencia que nosotros le vamos a ofrecer, que le vamos a entregar a través de un testimonio aquí en este mundo. Delante de los hombres y delante de su trono de la gracia. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Dice, ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Le está diciendo al pueblo de Israel. O sea, si yo soy tu padre, tú eres mi hijo, ¿dónde está el honor que yo merezco?
¿Saben por qué les decía esto? Porque el pueblo de Israel hacía lo que quería. El pueblo de Israel vivía en su voluntad. Y nada más de lengua lo proclamaba. Pero con testimonio y con hechos quedaban reprobados. No pasaban la prueba. Por eso le está haciendo esta pregunta. ¿Dónde está el honor que merezco? ¿Dónde? Pues si no tiene nada, están vacíos. Una persona que está vacía no tiene nada. Una persona que está vacía no trae nada ni tiene nada. ¿Qué honra le vas a merecer? Le vas a entregar a tu Padre, cuando lo que tienes es todo lo contrario. Porque el pueblo de Israel se desenfrenó a tal grado, 1 y 1000 veces. Una con otra, una con otra, una con otra. O sea, ¿dónde está la honra? Si tú dices ser que yo soy tu padre y dices que tú eres mi hijo, ¿dónde está la honra que yo merezco? Lo que tú me estás dando, eso no merezco. Yo merezco todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Eso es lo que yo merezco si yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Me debes de dar eso. ¿Me estás dando lo bueno? ¿Me estás dando lo agradable? ¿Me estás dando lo perfecto? ¿Qué me estás dando? ¿Basura? ¿Qué me estás dando? ¿Pecados? Eso no. Si andas en el desenfreno. O sea, por eso los encierra con signos. O sea. Y le está preguntando, ¿tú crees que eso yo merezco? No, eso es lo que ustedes me están dando, no merezco. Nada de lo que están haciendo es bueno. Mucho menos va a ser agradable, mucho menos va a ser perfecto. Dice, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, Señor significa dueño de todo. Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? De ninguna manera, ni como Padre, ni como Señor. Porque la persona que respeta a su Padre no hace lo que Él quiere. Hace lo que su Padre le está enseñando. Con eso lo está respetando. Con eso lo estás honrando y con eso lo estás agradando. Pero cuando tú estás haciendo las cosas a tu manera, ni de una manera ni de otra manera complaces a tu Padre. Porque lo que tú tienes no es espiritual, lo que tú tienes es carnal. Tú lo adquiriste aquí en este mundo. Y para agradar a tu Padre debe de ser espiritual. Con un corazón constricto y con un corazón humillado. Cuando la gente es humilde, se postra y se entrega. Reconoce que por Él estamos aquí y que por Él tenemos lo que Él ha depositado en nuestras manos. Que Él nos dio en nuestras manos creatividad, con dones naturales y nos dio dones espirituales también. ¿Sí? Y que todo lo que hagamos tiene que hacer para edificar, para construir, no para derribar ni destruir, no. Todas las cosas que nosotros estemos haciendo aquí en este mundo tienen que ser para edificar y para construir. ¿Sí? Y lo que está edificando es su palabra. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer tanto en el hablar como con nuestras manos construir. ¿Dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre,
¿Cuál es la causa por la cual no honran al Padre? ¿Cuál es la causa por la cual no obedecen a su Señor? Despreciar los mandamientos y los estatutos de tu Padre. No desprecies lo que tu Padre te está enseñando. No desprecies lo que tu Padre te está dando. Porque Él quiere llevarte a otro nivel. Quiere llevarte a otra dimensión. Él quiere llevarte y empoderarte para tenerte y llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que seas más que vencedor, porque Él fue vencedor en la cruz del Calvario. Y tú, sin pelear la buena batalla de la fe, dice su palabra que somos más que vencedores. Y si tú estás siendo vencido por el pecado, tienes que examinar tu vida. Si tú estás siendo vencido por el vino, por fumar, por X, tú tienes que saber que eso no le agrada a Dios y que eso no quiere Dios para tu vida. Él quiere lo bueno, Él quiere lo agradable y quiere lo perfecto para tu vida, para las familias, para los pueblos, para las naciones de la tierra. ¿Sí? No solamente para nosotros. Dice: y yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto, eso es lo que dice nuestro Señor, a ustedes, dice, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en desobedecerlo, en no practicar su justicia, en no practicar su verdad, en no ser leal. Y hoy en día hay muchos aquí predicando que de igual manera se están caminando. Desobedecen a su Padre y a su Señor por hacer lo que ellos creen que es. Nosotros no debemos de caminar de esa manera. Nosotros debemos de caminar acorde al plan y el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene para su pueblo y para su iglesia. Porque cuando uno desecha la palabra, todo lo que viene a la vida de la persona son doctrinas humanas. Y la doctrina humana no te va a cambiar, no te va a transformar, no te va a renovar, no te va a sanar. Es su palabra. ¿Sí? Sí. Hay que acordarnos que Él vino, no vino por el sano, Él vino por el enfermo. Si hoy en día tú te encuentras enfermo, tienes que examinar tu vida. No dice que va a venir, no. En su palabra dice que Él vino por los enfermos. ¿Sí? Y si tú estás enfermo todavía hoy en día, después de 2019 años que Él vino a la tierra y a sanarnos de todo dolor, de toda enfermedad, de toda angustia, de toda miseria, tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Cuál es la causa y el propósito por el cual estamos como estamos? Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.